Hola. Vamos a alabar himno. Grata certeza. We'll sing together. Verse 1. Grata certeza, soy de Jesús. Grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo me librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Verse 2. Siempre sumiso a su voluntad. Gloria celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo, Señor, más goza mi alma su amor, perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia. Verse 3. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia. Chorus one more time. Esta es mi historia. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia. One more time. Esta es mi historia. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Amén, amén. Vamos a confesar el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a alabar juntos el monte Calvario. Calvary. El monte. El monte Calvario es
subió en la cruz, en la cruz, Él sufrió para mí. Mi Señor, su sangre derramó. Todos mis pecados Él lavó. Calvario, 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 mostró su amor en la cruz, mi Señor. Su sangre derramó el monte Calvario. Hoy también yo subiré. Yo veré en la cruz Jesús victorioso. Verse 2. Brillante, brillantes el alba levantó, Rey de Reyes, mi Jesús se mostró. Calvario, 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 mostró su amor en la cruz, mi Señor, para mí. Su sangre derramó el monte Calvario. Hoy también yo subiré. Yo veré en la cruz Jesús victorioso. Let's sing verse 3 together. Do they know? Do they know? Viene aquí ese día. Yo veré el Señor de gloria. Amén. Calvario, 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 mostró su amor en la cruz, mi Señor, para mí. Su sangre derramó el monte Calvario. Hoy también yo subiré. Yo veré en la cruz Jesús victorioso. One more time, Calvario. Calvario, Calvario, mostró su amor en la cruz, mi Señor, para mí. Su sangre derramó el monte Calvario. Hoy también yo subiré. Yo veré en la cruz Jesús victorioso.
Amén. Hola, buenas noches o buenos días. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, gracias por que estamos aquí unidos en tu nombre. Pido que los llenes con tu espíritu y que los ayudes a entender tu palabra de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Púlpito del 25 de julio del 2021. El título es Fuente de Problemas y Fuente de Bendiciones. Nehemías 13, 28 a 31. A uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Elisib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanballat el Jorjonita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Y los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Misión 1 de las semanas con el nombre de Jesucristo, resolver maldiciones y desastres. Misión 2, el pastor es mi fuente de bendiciones. Misión 3 es oferta especial para la Universidad de los Remanentes. Recibir bendiciones. Nehemías reformó la cultura de su época. Echó del templo las personas que estaban bloqueando el evangelio. Nehemías se deshizo de la fuente del problema y levantó el sacerdote correcto. Al hacer esto, restauró la fuente de bendiciones. Ese es el contenido de la escritura de hoy. Muchas iglesias de hoy en día están atravesando dificultades. La fuente del problema proviene de los pastores que han perdido el control del evangelio. Viene solo de pastores que han perdido el control. Una razón de esto es que la cultura mundana influye en los pastores de esta época. La cultura de idolatría de este mundo tiene influencia sobre los pastores de esta época. Los pastores están afectados por el materialismo de este mundo. La centralidad humana pasa a los pastores de esta era. Si la iglesia a la que usted sirve ha perdido el control del evangelio, no importa cuánto ore, porque esto solo será como poner una curita sobre el problema. Si la iglesia a la que sirve no está concentrada en el evangelio, entonces no importa cuál dirigente sirva, porque hay una buena posibilidad de que lo que guíe por el camino equivocado. ¿Cuál es la fuente de las bendiciones? Es levantar los sacerdotes adecuados. Que abran los ojos y vean la edad y que descubran esa fuente de bendiciones. Nehemías no solo se deshizo de la fuente del problema, sino que convirtió en bendiciones.
En otras palabras, cambió la corriente. Si pudiera resolver ese problema, podría resolver todos los demás de los problemas. ¿Por qué son importantes los sacerdotes? Nehemías no era sacerdote, pero hablaba continuamente de ellos, porque eran importantes, porque supervisaron el templo y el sacrificio de sangre. ¿Qué importancia tenía el sacrificio de sangre y qué importancia tenía el templo que tenía el arte para realizar el sacrificio de sangre? Si puede comprender el valor de la esencia de lo que hacen, entonces podría saber cuán valiosos son. El ser humano que dejó a Dios no puede vivir separado de Dios. No pueden vivir sin la gracia de Dios. No pueden vivir sin la protección de Dios. No pueden vivir sin la respuesta de Dios. Amén. Dios les dio gracia en el Antiguo Testamento a través del sacrificio de sangre. Un animal murió y derramó su sangre. En ese entonces había muchas ovejas. Por eso las sacrificaron. Pero en la actualidad, las ovejas ocuparon nuestro lugar. Deberíamos haber muerto en su lugar. La paga del pecado es muerte. Dios dijo que seguramente moriremos. Los seres humanos que han dejado a Dios están destinados a morir. Hay tres cosas clave para la salud. Son sol, agua y oxígeno. De los tres, el más crítico es el oxígeno. Los seres humanos pueden sobrevivir sin agua durante unos 3 días. Los seres humanos pueden sobrevivir más tiempo sin sol. Pero los humanos no pueden sobrevivir sin oxígeno durante más de 3 minutos. Cuando los seres humanos no tienen oxígeno, morirán en minutos. Si no bebe agua, morirá en 3 días. Seguramente morirás. De la misma manera, cuando los seres humanos se separan de Dios, morirán. Estamos muertos. Estás muerto en tu pecado y transgresión. Sin embargo, te dio vida. Dios nos dio vida por su gracia. ¿Qué es esa gracia? En el Antiguo Testamento era el sacrificio de sangre. Todos mis pecados, el pecado original, los pecados de mis antepasados, mis pecados personales, todos esos pecados. Ese sacrificio asumió ese pecado y murió. Se trata del sacrificio de sangre. Mire en la Biblia, cada vez que perdían el control del sacrificio de sangre, llegaba la era de los desastres. Cada vez que Dios llamaba al evangelista para restaurar el sacrificio de sangre, esa era revivía. El sacrificio de sangre lo era todo en el Antiguo Testamento. La historia del Éxodo fue sobre el sacrificio de sangre. En Mispa, Samuel tomó un cordero y derramó su sangre. Esto llevó al final de la era de los jueces. En la escritura de hoy, Nehemías restauró el sacrificio de sangre que puso fin a la era del cautiverio. En esa época no solo la gente estaba contaminada, sino también los sacerdotes. ¿Por qué eran importantes los sacerdotes? Porque el sacrificio de sangre era importante.
¿Por qué no hacemos el sacrificio de sangre hoy? Es por el sacrificio de sangre eterno, el sacrificio de sangre perfecto, el que se entregó a sí mismo como sacrificio, el que se entregó a sí mismo como ofrenda de sacrificio. Ahora mismo estamos adorando en el nombre de Jesucristo. Cada vez que te reúnas, recuérdame. Jesucristo se convirtió en esa ofrenda de sacrificio. El altar donde hizo esto fue la cruz. Todos nuestros problemas se han resuelto en esa cruz. Hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Amén. Los problemas espirituales y las maldiciones de la línea familiar han terminado y el destino de destrucción ha terminado en el altar de la cruz. Jesucristo no solo fue un sacrificio, sino que él mismo fue un sacerdote. Él es el sacerdote eterno. Él es el sacerdote perfecto. Por lo tanto, mediante el poder del sumo sacerdote Cristo, todos nuestros pecados han sido eliminados. Jesús dijo que está terminado. Incluso los pecados que cometeremos en el futuro. Incluso los pecados que cometiste ayer. Todos somos pecadores. No podemos escapar del pecado. Jesús dijo que si vemos pasar a una mujer y si solo piensas en ella de manera lujuriosa, hemos cometido pecado. Probablemente sea mejor que se quite los ojos para llegar al cielo. Pero solo tenemos dos ojos. Solo tenemos dos oportunidades. ¿Por qué hay algo tan extremo escrito en la Biblia? Jesús no nos está diciendo literalmente que saquemos los ojos. Jesús nos está diciendo que no podemos vivir separados de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es el sacrificio de sangre. El que completó esto es Jesús. Jesús se convirtió en la ofrenda del sacrificio. Jesús se convirtió en el sumo sacerdote. Por eso Jesucristo es mi todo. Jesucristo es la solución a mi vida. Es por eso que la iglesia, el pastor y la adoración son todo en mi vida. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? Hizo el trabajo de resolver todos mis pecados. Recibirás las respuestas si crees en esto. Jesucristo se hizo cargo de todos nuestros desastres. Jesucristo resolvió todos nuestros pecados y abrió el camino para estar con Dios. Jesús ató al diablo. El diablo que causa engaño hizo que me apartara de Dios. Por eso, cuando invocas el nombre de Jesucristo, el reino de Dios viene sobre nosotros. Cuando invocas el nombre de Jesucristo, los desastres se convierten en bendiciones. Si simplemente llamas en el nombre de Jesucristo por ti mismo, entonces las obras sucederán. Pero cuando invocas su nombre, esa es la iglesia. O cuando invocamos su nombre, esa es la iglesia. Esa es esta adoración. No necesitamos un sacerdote humano como Eliseo en nuestra vida, porque Jesucristo es mi sacerdote. Por tanto, proclaman la autoridad de este sacerdote. Algunas personas se quejan y dicen que debido a la maldición de su línea familiar,
las cosas no funcionarán. Además de eso, algunas personas dicen que debido a su tipo de sangre las cosas no funcionan. Algunas personas me critican porque soy del tipo sangre AB, pero desde que llegué a conocer a Cristo, ya no soy de ese tipo de sangre. Ahora soy el tipo de sangre de Jesús. Amén. Nuestro destino es la evangelización mundial. Así que deja de decir que las cosas no están funcionando debido a tu línea familiar. Tu línea familiar real es que estamos en la línea familiar de Abraham. Él nos ha adoptado y ahora todos estamos apegados a esa línea familiar. Ahora estamos en la línea familiar de Joseph. Amén. ¿Cómo es esto posible? Es por la gracia de Cristo. Nuestra vida es la evangelización del mundo. Nuestra vida es la vida de un remanente. Cristo es la fuente de nuestra bendición. Cuando Nehemías levantó a los sacerdotes, levantó la fuente de las bendiciones. Para nosotros esa fuente de bendiciones es Jesucristo, mi sacerdote. Cristo levantó la iglesia y el templo. Jesús se convirtió en la cabeza de la iglesia y obra a través de la iglesia. Ese es el método de Dios. El sacerdote de la iglesia que guarda el evangelio y el movimiento de evangelización. David levantó a Aarón y a su hijo para que pudieran convertirse en sacerdotes y custodiar el templo. Ese es el establecimiento de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cuando comenzó la iglesia primitiva, recibieron la enseñanza de los apóstoles. La iglesia es la forma corporal de Dios. Cristo obra a través de la iglesia. Por tanto, el sacerdote de esa iglesia es importante. Por lo tanto, necesita evangelista para bloquear los desastres de ese campo. El evangelista del campo que bloquea los desastres del campo. Eso significa un sacerdote para todas las personas. En el Antiguo Testamento, solo los elegidos que eran del linaje familiar de Aarón podían convertirse en sacerdotes. Sin embargo, Jesucristo abrió la puerta para que todos se convirtieran en el sacerdote. Sois un pueblo elegido. Eres un real sacerdocio, una nación santa. Has sido llamado a hacer brillar la preciosa luz del Evangelio. Recuerdo a un diácono que trabajaba solo. Solía ver espíritus en su lugar de trabajo. Las personas que trabajaban ahí trabajaban turnos nocturnos y estaban afligidos por problemas espirituales. Durante muchos años hicieron la iglesia regional y el movimiento evangélico en ese lugar. Este era un campo donde el pastor no podría ir los 365 días del año. Sin embargo, nuestro miembro de la iglesia estaba iluminando ese campo y la atmósfera espiritual de ese lugar cambió. Como resultado de eso, llegaron los frutos de la evangelización. Ustedes son los sacerdotes de ese campo. Amén. En su línea familiar, ustedes son los sacerdotes. En la región donde vive, son los sacerdotes. Sois el sacerdocio de todas las personas.
Por tanto, Jesús levantó a los apóstoles para que se convirtieran en sacerdotes de la iglesia y levantó a los laicos o discípulos para que pudieran convertirse en sacerdotes del campo. Cuando solo había una iglesia en el aposento alto de Marcos, probablemente Pedro era el que estaba dando el mensaje. Pero después, todas las casas de Jerusalén se convirtieron en iglesias. Se reunían ahí todos los días. Pedro no pudo ir a todas las casas. El laico que ejercía el ministro ahí se convirtió en sacerdote. De la misma manera, los remanentes son el sacerdote de sus escuelas y en sus campos. Amén. Ustedes son los sacerdotes. Solo hay un sacerdote eterno y es Jesucristo. Los sacerdotes del campo son todos los creyentes salvos. ¿Por qué? Porque somos el evangelista del evangelio. ¿Por qué son tan importantes los sacerdotes? Porque solo los sacerdotes pueden resolver los desastres. Solo los sacerdotes pueden curar las enfermedades. Solo los sacerdotes pueden salvar las almas. Primera misión. Jesucristo es el sacerdote eterno. Utilice su nombre y autoridad para resolver los desastres de su campo. Si surge un problema continuamente, entonces es una maldición. Resuélvelo. Si la bendición de tu vida sigue bloqueándose, entonces rompe eso. Si las puertas del evangelismo no se abren, es porque algo las bloquea. Rompe eso. Invoca el nombre de Jesús. Solo Él es el Cristo. Solo Él puede romper el poder del diablo. Solo su nombre puede resolver los desastres y solo cuando proclamamos su nombre se abre el camino al encuentro con Dios. ¿Quieres recibir bendiciones? Nehemías levantó a los sacerdotes correctamente y al hacerlo levantó la bendición para él y para Judá. La vida de fe es sencilla. La mayor bendición para un laico es encontrarse con un sacerdote que proclama el evangelio. Amén. Encuentra un pastor del evangelio. No es alguien que tiene un gran currículum, sino alguien que tiene el evangelio. No es alguien que tenga un gran carácter, sino un pastor del evangelio. No hay mayor bendición que encontrar un pastor del evangelio. Si encuentra un pastor que puede conectarse con la comisión, no hay mayor bendición. En el siglo XXI hay muchos cristianos que deambulan porque no han llegado a conocer esta bendición. Son como refugiados en la iglesia. Busque en la Biblia. David se encontró con Samuel. Este fue un momento en el que el verdadero comienzo de David llegó y terminó con todos los problemas. Y si no hubiera Esdras en el templo de Nehemías, no importa cuán grande Nehemías construyó los muros. Sin Esdras, la norma correcta de la palabra no se habría levantado. Un caso representativo fue Priscila y Áquila, que conoció a Pablo. Ese encuentro fue todo. En el mismo sentido, ¿a quién conociste? Conocimos a Cristo y nos convertimos en evangelistas.
Si otros encuentran a Cristo, pueden recibir esta respuesta. ¿Cómo se encuentra con Cristo? ¿Cómo puedes encontrarte con Cristo si todas las iglesias desaparecen? Por lo tanto, los pastores que guardan la iglesia son preciosos. Dios te dio la comisión de encontrarte con el evangelista que pueda guiarme y conducirme a esta comisión. Eso es todo en nuestras vidas y esa es la fuente de bendiciones para nuestras vidas. El punto más importante es que puedan conectarse entre sí a través del pacto. La práctica de la imagen del sueño, del pacto y visión se conecta. En otras palabras, el mensaje se conecta. Mencioné que David conoció a Samuel y todo se sucedió. Los fuegos artificiales del Espíritu Santo tuvieron lugar debido a esa reunión, porque sus pasiones consumidoras conectadas realmente se conectaron con el arca del pacto que a la gente del mundo no le importaba. Samuel transmitió esto y un niño lo entendió. Eso hizo que se conectaran con Dios. El arca del pacto se perdió para los filisteos, pero las personas que estaban preocupadas por la comida y el refugio no se preocuparon por el arca. Samuel tenía esa pasión devoradora y se encontró con alguien que se conectó con el mismo mensaje. Esdras y Nehemías podrían conectarse con la construcción del templo de la misma manera. Cuando Pablo dijo que también debía ir a Roma, Priscila y Aquila entendieron esas palabras. El mandato celestial de Dios realmente está conectado. No necesitamos referirnos a cosas complicadas como esa, porque si puedes decir que Jesucristo es el único camino a la salvación, entonces también puedes conectarte. Creo que nuestras reuniones son esa reunión. ¿Cuál es la pasión consumidora que Dios te ha dado? Pero si no hay un pastor con quien comunicarse y recibir la respuesta juntos, no importa cuánto luches con esto, no sucederá. Amén. La fuente de bendición en mi vida, la fuente de respuestas en mi vida, encuentra la fuente de esta respuesta. Según la misión, el pastor es la fuente de mis bendiciones. No solo estamos tratando de evangelizar su vecindario, intentamos evangelizar el mundo. Por esto debemos aferrarnos a la fuente de bendiciones. Ese flujo está pasando por nuestra iglesia. Ese flujo de bendiciones entra en cada rincón de nuestra familia y nuestras vidas. ¿Por qué miramos las noticias de la iglesia desde Corea? Para que todos los miembros de la iglesia vean el flujo de la evangelización mundial. Amén. Una vez más, la iglesia es la fuente de las bendiciones y el pastor de esa iglesia es la fuente de sus bendiciones. Conclusión. La fuente de la bendición son los sacerdotes. Así que aumenten el sacerdocio. 237 misiones que pueden acompañar al pastor. Las misiones de sanación que podemos hacer junto con su pastor. El ministro cumbre que podemos hacer junto con el pastor. Entonces te convertirás en una persona que recibirá la mayor bendición
de esta era. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedas realizar esta bendición. Déjanos rezar. Damos gracias, Dios. Gracias por habernos bendecido. Gracias por permitirnos levantar la fuente correcta de bendiciones. Gracias por permitirnos ver el seminario que es la fuente de la fuente. Nos has dado respuestas tan importantes. Que podamos convertirnos en la iglesia para recibir realmente las respuestas para todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.